Ya conocimos mucho de la biografía de este profeta, ¿verdad? Así que hoy vamos a conocer algo tan maravilloso de nuestro buen Dios. Jonás 2:10. Culminamos el capítulo 10 el día de hoy, mis hermanos, con un versículo. Jonás capítulo 2 y su versículo 10. Dice su palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Oramos. Padre, bueno, maravilloso, bondadoso, lleno de gracia y de amor. Estamos aquí delante de ti, Señor, para aprender de tu palabra, para conocer más de tu palabra, Señor. Sabemos de que tú hablas a los corazones de una u otra manera. Y yo quisiera que, si es tu voluntad, hoy puedas hablar a cada uno de los corazones que está hoy aquí delante de ti. Señor, soy un simple vaso de barro en tus manos. Te ruego que la mirada, Señor, la expectación de los que están hoy aquí delante de mí esté dirigida a tu santo Hijo Jesucristo. Ruego que podamos comprender que no son palabras de un hombre, sino que es la palabra santa y poderosa tuya. Yo ruego para que tú trabajes en cada uno de los corazones, que el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer esa obra única, maravillosa, regeneradora, y que podamos nosotros a su tiempo poder experimentar el fruto de tu Espíritu. Te pongo esto en tus manos por el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Se cuenta una historia de Alejandro Magno. Un general de su ejército era su gran favorito y le dijo que tomara de su tesoro todo lo que quisiera. Bueno, este hombre le presentó una cuenta al tesorero y el tesorero no quiso pagarla. Era por una cantidad tan grande que el tesorero se sorprendió. El general fue corriendo hacia el emperador y se lo dijo. Este llamó al tesorero y le dijo: ¿no te dije que pagaras el presupuesto al general? Pero respondió el tesorero: ¿conoce la cantidad? No importa lo que sea, respondió el emperador. Nos honra a mí y a mi reino haciendo un gran presupuesto. Y así honramos a Dios al pedir gracia en abundancia. Les digo, mis amigos, es una pena que haya tantos cristianos medio hambrientos y mezquinos cuando Dios ha dicho: vengan y tomen todo lo que quieran. Hoy estaremos tratando este hermoso pasaje bajo el título Una respuesta llena de bondad. Dios es bondadoso, hermanos. Admirando la bondad de Dios a través de su soberanía, su misericordia y su abundante gracia. Así conocemos la bondad de Dios. Es lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer. Dios es bondadoso a través de su soberanía. Dios es bondadoso a través de su misericordia. Y Dios es bondadoso a través de su abundante gracia. Inicia el pasaje con el adverbio entonces. En el capítulo 2, el libro de Jonás inicia con la misma palabra. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez.
De la misma manera concluye el capítulo 2 usando la misma palabra. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Esta palabra generalmente se usa para indicar que una acción ocurrirá después de lo expresado. En este caso, como ya conocemos lo que acaba de expresar el profeta Jonás, comprendemos que la descripción que usaría el autor a continuación fue consecuente al resultado de su oración. De manera que al momento en que Jonás menciona la palabra, la salvación es del Señor, porque así terminó su oración. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Es justo en ese momento en que el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. El simple hecho de que el pez vomitara al profeta Jonás queda en evidencia que su previa oración le fue de desagrado al Señor. Debemos recordar que en la soberanía de Dios, Él lo controla todo. El hecho de que aquel gran pez vomitara a Jonás no era un buen presagio a lo que se vendría a continuación, ya que el Espíritu Santo no inspira palabras al azar. Cada una de ellas tuvo su propósito y la palabra vomitar, aunque es desagradable, no sería la excepción. En toda la Biblia, en toda la Escritura, solamente en 8 versículos se menciona este verbo. Pero hoy les voy a mencionar solo 4, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, para demostrar por qué no era un buen presagio que la ballena vomitara al profeta Jonás. Levítico 18:25 dice: porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella. Y la tierra, ¿qué dice? ¿A causa de qué? De su iniquidad, ¿verdad? Levítico 20:22. Guarden por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cúmplanlos, a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Segunda de Pedro 2:20-22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Entonces queda claro que cómo el Señor veía a Jonás desde el momento en que decidió desobedecer su mandato, ¿verdad? Desencadenar una serie de sucesos adversos consecuentes de su pecado, culminando en una oración que más que una oración fue una hipocresía disfrazada de piedad. Me gusta cómo el comentario bíblico contemporáneo lo narra. Dice: Jonás no confesó su intención de huir de Dios, ni se arrepintió, ni buscó reconciliación. Dentro del vientre del pez, en circunstancias extremas, Jonás, como muchos cristianos, encontró una manera de disfrazar sus errores empleando jerga religiosa. Al final de la oración, Jonás afirma que la salvación viene del Señor. Enseguida el pez lo vomitó, tal vez en obediencia al mandato del Señor, o simplemente porque se enfermó ante la hipocresía religiosa de Jonás. No obstante, aunque ya hemos conocido parte de la vida de Jonás, algunos dicen que ya llevamos como 3 semanas o un mes metidos, como con Jonás metido dentro del pez. Hoy lo vamos a sacar, no se preocupe mi hermano, hoy lo sacamos. En estos últimos domingos y la tremendamente desobediencia que cometió él ante Dios, hoy veremos 3 atributos evidentes en este pasaje inicial que dimos. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Su primer atributo que vemos es su soberanía. ¿Por qué su soberanía? Cuando vemos el pasaje 10, versículo 10 dice: entonces el Señor dio orden al pez. En este fragmento del texto podemos identificar la soberanía de Dios. Entonces el Señor dio orden al pez. Con estas 7 palabras nos queda claro que en la soberanía de Él, Él es el que está en control
de todo. Veremos en el contexto cómo Dios tiene todo bajo control. ¿Quiere ver cómo Dios tiene todo bajo control? Mientras que Jonás va a Jope y encuentra un barco para salirse con la suya, Dios soberanamente estaba preparando una tormenta que azotaría ese barco. Mientras los marineros dudaban quién y por quién era la causa de la tempestad, Dios soberanamente estaba preparando todo para que la suerte cayera sobre Jonás. Cuando Jonás les confesó que la tormenta era por causa de él y para que la tempestad se calmara simplemente debían lanzar a Jonás al mar y listo, Dios soberanamente ya había preparado un gran pez de antemano y nada lo haría retroceder. Los marineros comenzaron a remar con afán para llegar a tierra firme, pero Dios soberanamente embraveció más el mar para demostrar que su decisión era inamovible. Los hombres lanzaron a Jonás al mar y en efecto aquel gran pez ya lo estaba esperando con la boca abierta para tragarse a este hombre. Jonás hace una oración no muy piadosa, sin arrepentimiento y convicción de pecado, y Dios, a pesar de eso, soberanamente le dio orden al pez que vomitara al profeta. ¿Se dan cuenta de la soberanía de Dios? Con este resumen podemos darnos cuenta de cómo Dios tiene todo bajo control, de principio a fin. No vemos nosotros inconsistencia. Dios lo estableció y así lo ejecutó. Isaías 14:24 dice: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así. Wow. Así que si nosotros decimos, ¿será que era voluntad de Dios que pasara todo? Si ya así lo había ejecutado Dios, así lo había planeado y así se llevó a cabo. Me impacta algo maravilloso cuando dice que el Señor dio orden al pez. Qué inmensamente soberano es nuestro Dios. Cuando medito en este atributo tan maravilloso de nuestro Dios, quedo estupefacto. Cuando vemos el verso 17 del capítulo 1 veremos algo muy importante. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. La palabra en hebreo tragar es balá, que significa devorar, destruir. En Números mencionan la misma palabra que usó Jonás en el verso 17 del capítulo 1. Números 26:10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré, cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarmientos. La orden de Dios para el gran pez era esta: tragátelo como si tuvieras que comértelo o triturarlo. Pero ni tus dientes, ni tu esófago, ni tu sistema digestivo está por encima de mi soberanía. Si yo apruebo que lo dijeras por completo, así sucederá. Si no lo apruebo, aunque quieras masticarlo, mi poder y mi soberanía están por encima de todo. Dios simplemente lo controla todo. Su soberanía tiene control de todo. Él puede cerrar la boca de un animal, incluso dejar que muera por inanición, tal como lo hizo con su siervo Daniel. ¿Se acuerdan esa historia? Les voy a leer el pasaje. Daniel 6:22-24. Mi Dios envió a su ángel, cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión porque había confiado en su Dios. El rey dio orden que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Qué inmensa soberanía. Pero espere, falta más todavía, falta más. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con todo esto? Él tiene bajo control
todo. Cerró la boca, el olfato y le quitó la fuerza a los leones para que ni siquiera Daniel tuviera un pequeño rasguño. De igual forma detuvo las mandíbulas de aquel inmenso pez, detuvo el trabajo del esófago del gran pez, incluso detuvo el sistema digestivo de ese pez, el cual trabajaba de manera autónoma dentro de aquel inmenso cetáceo, simplemente para demostrarnos dos cosas. No hay ser vivo inmensamente grande que no se someta a mi voluntad, y no hay célula o átomo inmensamente pequeño que tampoco lo haga. Yo gobierno sobre todo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Todo lo tiene Él a su servicio. Nada en la tierra está fuera de su gobierno. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Te pregunto a ti hoy, porque este mensaje es para ti. ¿Habrá algo extremadamente grande que Dios no pueda tener en control? ¿Habrá algo extremadamente microscópico que Dios no pueda ver ni coaccionar? ¿Cuál es tu temor? En la corta oración de Jonás quedó registrado lo que él sintió estando dentro del vientre de aquel gran pez. ¿Se recuerdan? Él sintió angustia, desesperanza, él sintió que su vida ya no tenía sentido, él pidió auxilio. Y es que muchas veces Dios permite que toquemos fondo en nuestra vida para que después de experimentar cada uno de esos elementos caigamos rendidos a los pies de Cristo y reconozcamos que por encima de todo está Él. Me recuerda lo que sucedió en la barca. ¿Se recuerdan? Mateo 8:23-27. Esto me impactó. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató ¿qué? Una gran en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba nervioso, asustado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo? Imagínense aquella barca haciéndole así y Jesucristo: ¿y por qué tienen miedo? Y ellos: ¿no ves que perecemos, maestro? ¿No ves? Mira, ya nos vamos a ver. Pero dice que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y el mar sobrevino en una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A nuestro Señor no solamente le obedecen los animales, los átomos, sino también los vientos, los mares, los huracanes, todo en la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los cometas, todo lo que nuestros ojos pueden ver o no ver, todo lo gobierna Él. Él controla tu respiración, la cantidad de saliva que tragas. Él controla lo inanimado. Él controla el tiempo y el espacio. Él controla todo de tal manera que le tiene nombre a cada una de las estrellas y hasta tiene contado cada uno de tus cabellos. La razón por la que muchas veces estamos preocupados es porque nos olvidamos de lo grande y soberano que es nuestro Dios. Sí, Jonás estaba siendo disciplinado fuertemente por sus acciones, pero hay algo mayor e inmensamente más grande que el problema en donde se encontraba el profeta. Era la intervención de un Dios soberano en gran manera, el cual, aunque Jonás creía perder toda esperanza, él seguía sentado en su trono. ¿Quién puede mover a Dios, pues? Y esto nos guía a su segundo atributo. Dios no solamente mostró su soberanía, sino que también mostró su misericordia. Volvamos a leer el verso 10. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás. Ahí parémosle. Vomitó a Jonás. En la soberanía de Dios nos pudimos dar cuenta que Él tiene el control de todo. Pero cuando vemos que aquel gran pez vomitó a Jonás, podemos observar claramente que Él no solamente tiene el control de todo, sino que a pesar de nuestra desobediencia, Él es grande en misericordia.
Hay algo que debemos ver claramente en este corto renglón y deberíamos preguntarnos, ¿qué merecía Jonás por su rebeldía? ¿Merecía ser tragado por el pez? ¿Merecía ser triturado por el pez? ¿Merecía haberse ahogado en aquel embravecido mar? Es más, en el momento en que decidió ir a Tarsis, ahí mismo merecía haber muerto. Pero es aquí donde claramente vemos cómo Dios estaba prolongándole la misericordia a Jonás, algo que él no estaba teniendo por aquellos ninivitas, a quien él no quería que Dios tuviera misericordia. ¿Cómo Dios le prolongó misericordia a Jonás? Bueno, Dios le demostró su misericordia cuando desobedeció y le preservó la vida. Dios le mostró misericordia cuando desató un fuerte viento, pero no lo suficiente como para romper el barco. Dios le mostró misericordia cuando él dijo a los marineros que lo lanzaran al mar y ellos procuraron no hacerlo. Dios le mostró misericordia cuando aquel gran pez lo tragó y le preservó la vida durante 3 días y 3 noches. Y Dios le muestra su misericordia nuevamente después de 3 días cuando aquel gran pez lo vomita. En palabras del propio Jonás podemos ver que él mismo estaba cometiendo un error, pero su idolatría le impedía ver cómo Dios lo estaba sosteniendo. ¿Cómo dice Jonás en el verso 8 del capítulo 2? Los que confían en ídolos vanos, ¿qué dice? Su propia misericordia abandonan. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo narra. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Él estaba experimentando la misericordia de Dios, pero por su idolatría no veía. Esto suele ser así. En la actualidad nosotros somos los que cometemos el error, somos los que no queremos obedecer, somos los que nos obstinamos en nuestro pecado, somos los que nos hemos olvidado de Dios y sus misericordias nos envuelven, como bien lo mencionó Jonás en su oración. La repetiré. La corriente me envolvió, tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Esto fue lo que el profeta narró, ¿verdad? Pero la realidad fue otra. No fue ni la corriente, ni las encrespadas olas, no fue el agua que lo rodeó, no fue el gran abismo que lo envolvió, no fueron las algas que se enredaron en su cabeza, no fue la tierra y sus cerrojos que le pusieron cerco. Simplemente fue la misericordia de Dios protegiéndolo, guardándolo de una muerte inminente. Todos nosotros hemos pasado muchas adversidades a lo largo de nuestra vida. A lo mejor enfermedades, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor problemas familiares, laborales, un sinfín de situaciones adversas. Sin embargo, algunas veces tenemos como malas experiencias, ya que nos produjeron algún tipo de dolor emocional o físico. Cuando las adversidades sean o hayan sido muchas y estás vivo para contarlas, fue la misericordia de Dios la que te sostuvo. Cuando aquella enfermedad vino a tu vida y hoy estás aquí para contarlo, fue la misericordia de Dios la que te sostuvo. Cuando digas aquel automóvil por poco y me destruye y estás vivo para contarlo, fue la misericordia de Dios la que te sostuvo. No fue suerte, no fue capacidad o destreza, siempre ha sido, es y será la misericordia de Dios la que te ha sostenido. Dice el Salmo 103, 8 al 11. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ojo, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Lo que tú consideras como algo malo o una adversidad dolorosa no es nada. Merecías algo peor que eso. Pero no te fue peor, porque la misericordia de Dios es sobreabundante y te ha sostenido
Y por eso hoy tú estás aquí. No es porque tú quisiste, es por la misericordia de Dios. Así que aquí pudimos ver dos atributos maravillosos, ¿verdad? La soberanía de Dios controlando todo y la misericordia de Dios no pagándole al profeta conforme se merecía, sino que extendiéndole misericordia. Pero veremos el último atributo, su gracia. Volvamos a leer el verso 10. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás. ¿En dónde? Wow. No, hermano. Si usted no comprende esto, no sé cómo explicárselo. Jonás merecía ser triturado por el gran pez, pero Dios lo dotó de misericordia y no le pagó conforme a sus iniquidades. Sin embargo, el simple hecho de que aquel gran pez lo vomitara y ya era ganancia. Con que lo vomitara ya era ganancia. Pero Dios, que es grande en misericordia y lleno de gracia, lo justo era que el pez vomitara a Jonás. Y Jonás debía de ver cómo se las arreglaba para llegar a tierra firme, ¿verdad? ¿O no? Generalmente los monstruos marinos andan en lo profundo del mar, de manera que si aquel gran pez solo lo hubiera vomitado, puede que Jonás hubiera quedado muerto como quiera, ¿verdad? Pero la gracia de Dios fue sobreabundante. Se aseguró que aquel gran pez nadara a la orilla del mar. Y no solo eso, se aseguró que lo vomitara en tierra firme. ¡Qué lleno de gracia es nuestro Señor! Dios favoreció a Jonás no solamente al otorgarle la vida cuando él ya la daba por perdida, sino que lo dejó en tierra firme, justo en el lugar donde inició todo. Como quien dice, Jonás, no pasa nada, para que veas que soy tan bueno, te dejaré donde todo inició, comencemos de nuevo, haré como que nada ha pasado, has sido desobediente y obstinado, pero quiero que experimentes gracia. Noé después del diluvio pisó tierra firme, ¿se acuerdan? Israel después de salir de Egipto caminó por tierra firme en medio del mar. Jonás después de estar en el vientre del pez terminó en tierra firme. Es un milagro después de un gran diluvio que le aseguraba a Noé que el arca terminaría estacionada en un lugar apto para esa inmensa nave. Con el ejército de Faraón atrás y todos sus caballos en la retaguardia de Israel y un inmenso mar por delante, ¿qué le aseguraba que ellos cruzarían el mar en tierra firme? Jonás, después de andar en las profundidades del mar, en el vientre de aquel gran pez, para luego terminar a la orilla del mar, ¿qué le aseguraba a él que iba a terminar en tierra firme? Nada. El problema es esto: cuando se recibe gracia, generalmente hay daño colateral. Sí, nos encanta recibir gracia, pero esa gracia viene con daño colateral. ¿Qué es eso? Que alguien sufre en lugar de otro. Los investigadores de la BBC explicaron que los peces gigantescos como las ballenas no tienen la capacidad de soportar su propio peso en tierra firme. Debido a su enorme tamaño, por lo tanto, cuando se acercan demasiado a la orilla del mar, corren el peligro de quedar atorados en tierra firme, por lo que cuando están varados, su propio peso los aplasta hasta morir. Jonás fue el que pecó. Jonás fue el que desobedeció. Jonás fue el que se obstinó en su pecado. Jonás fue el que se determinó a huir a Tarsis, pero fue aquel gran pez que sufrió las consecuencias. Esto me recuerda a lo que el profeta Isaías menciona en el capítulo 43. Imagínate lo que aquel gigantesco pez quedaba inmovilizado a la orilla del mar, tratando de salvar su propia vida, pero su inmenso peso lo aplastó hasta el punto de morir. Tan feliz andaba aquel gran pez, y la desobediencia de aquel profeta rebelde le costó la vida.
Eso se ve cruel. Un pobre animal inocente que no tenía el uso de razón, obedeciendo a la perfección el mandato de Dios, la voz de su creador, sin saber que su obediencia le costaría su propia vida. Eso es inaceptable. Sin embargo, unos 700 años más tarde, algo mucho más grande sucedió de manera similar acerca de aquella región. Y quiero leerles este pasaje de Isaías 43. Mas ahora sí dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate y a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. Cus y Seba en lugar tuyo. ¡Wow! Para Jonás sería: he dado al gran pez en lugar tuyo. Pero Cus y Seba fueron personajes malvados. Y yo sé que usted me está hablando de Jesucristo. Sí, de Jesucristo te estoy hablando. Pero Jesucristo no fue malvado. Pero Dios derramó toda su ira sobre él, porque lo trató como que él fuera maldición por ti y por mí. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros, para que fuéramos hechos de Dios en él. Un hombre santo, inocente, puro, perfecto, compasivo, misericordioso, bondadoso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad, limpio, puro, sin mancha, voluntariamente obedeció la voz del Padre y como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Haciéndose obediente hasta la muerte, soportando su propio peso colgado en aquella cruz. Pero no el propio peso de su cuerpo, sino el peso de la justicia divina. Aquellos brazos débiles por los golpes, ensangrentados por el peso de la cruz, triturados por las laceraciones, abiertos de par en par, soportando todo el peso de la ira de Dios. Y esos hermosos brazos abiertos, como símbolo de su inmenso amor, exclamaron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras Jesucristo estaba siendo aplastado, triturado, deshecho por la ira del Padre, colgado en esa cruz a causa de nuestra rebelión, nosotros estábamos a salvo en tierra firme. Al pie de aquella cruz hubieron dos grupos de personas. Unos que valoraron el sacrificio de aquel hombre santo y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero vieron otros que menospreciaron su sacrificio y dijeron: si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al que reconocieron como Hijo de Dios o a los que se burlaron del Hijo de Dios? En Efesios 2:1 al 5 podemos ver la soberanía, la misericordia y la gracia de Dios reflejada perfectamente. Y Él les dio vida, soberanía. Él les dio vida porque ya estábamos muertos, nada podía darnos vida, pero en su soberanía Él dijo: yo te daré vida a ti, que estaban muertos en sus delitos y pecados y en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Aún en nuestra desobediencia, Dios muestra su soberanía
porque estás hoy aquí escuchando su palabra. Ha mostrado su misericordia porque te ha dado una oportunidad más, ya que sigues con vida. Y te ha abundado, te ha llenado de su abundante gracia, porque gozas de todos sus favores. Si hoy tú estás aquí escuchando este mensaje, no es porque es domingo, no es porque es día de culto, no es porque no tenías nada que hacer. Si hoy tú fuiste expuesto a esta verdad, es por su soberanía, su misericordia y su abundante gracia. No sigamos viviendo como Jonás, obstinados en nuestro pecado. Arrepintámonos de nuestras rebeliones, supliquémosle perdón y vivamos esta vida para gloria de su nombre, dando frutos dignos de arrepentimiento. Efesios 2:8-10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es inmensamente soberano. Hoy te pudiste dar cuenta de un fragmento de su soberanía. No hay nada inmensamente grande que Él no controle, y no hay nada inmensamente pequeño que Él no controle. Él gobierna sobre todo. Pero también pudiste ser expuesto a su misericordia, que Él, a pesar de que hemos pecado, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que prolonga, extiende su misericordia para que vengamos en arrepentimiento y fe. Y nos ha mostrado su gracia al enviar a su Hijo Jesucristo, quien no merecía morir, quien vivió sin culpa, quien vivió limpio, puro y sin pecado aquí en la tierra, para terminar en el lugar que tú y yo merecíamos terminar. Su soberanía, su misericordia y su gracia reflejadas en este verso. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Cuando te acuerdes de la palabra tierra firme, acuérdate, no es la ballena, no es el gran pez, es Cristo colgado en aquel madero, soportando la ira de Dios, y tú abajo observándolo, disfrutando de su gracia. Ese es nuestro Salvador. Primera de Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos.